Maestro, ¿Qué pasó, hermano Ulises? ahorita me acaba de salir un problema y le iba a pedir autorización para poderme retirar, este, porque sí es de suma urgencia un poco, hermano. Claro, hermano. Que Dios le guíe en lo que va a hacer. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Compañeros, por favor, ¿me podrían pasar sus apuntes terminando, porfas? Gracias. Sí, hermano, pierda cuidado, que Dios le bendiga. Gracias, gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ay, no puede ser. ¿En qué quedaron? Se dio 5 minutos de receso, hermano. Ah, gracias. Por nada. Muy bien, nos conectamos ahora nuevamente, hermanos. Por favorcito, abrimos cámaras y nos ponemos en disposición de responder la lista que vamos a pasar. Hola, Mitch, ¿cómo estás? Hola, pastor, bien, gracias. ¿Y usted? Gracias a Dios también, muy bien. Saludos ahí a tu familia, a tu hermano. Gracias, igualmente. Muy bien, estamos todos, hermanos. Por favorcito, queremos que abran sus cámaras. Quiero verlos porque vamos a pasar lista también. Hermano Andrés Roblero. Berenice Segundo. Presente. Eliseo Morales. Presente, hermana. Ajá, tomate, cebolla. Esmirna Guadalupe. Presente, hermano. Y luego vas a...
Isaac Jared Miguel. José Luis Mondragón. Marja Daniela Moreno. Presente, hermano. Gracias. Michelle Azarela. Presente. Gracias. Ofelia Juárez. Presente, hermano. Gracias, Ofe. Omar Aguilar Dávila. Igualmente, Omar. Saraí Mondragón. Ulises Noé Durán. Iván Enríquez López. Presente, maestro. Gracias. Rosa Cecilia Martínez Morales. Abdías Morales. Guadalupe Vega Espinosa. Presente, hermano. Dios lo bendiga. Gracias. Muy bien. Hermano Andrés, ya lo vi que está por allí. Sí, hermano. Presente. Vamos a hacer una oración para iniciar y pedir a Dios su dirección. Padre amoroso y Dios eterno, gracias que nos das la vida y que nos permites nuevamente encontrarnos con nuestros hermanos por este conducto y poner este tiempo bajo tu dirección de estudio de tu palabra, Señor. Encomendamos nuestra vida a ti, que seas tú dándonos luz. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues hemos venido estudiando los atributos comunicables de Dios y habíamos quedado en el atributo de la santidad, ¿no? Ahora vamos a ver el atributo de la rectitud o la justicia de Dios. La rectitud y la justicia de Dios. La rectitud de Dios es el concepto de que el Señor siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto. Y Él es la norma suprema de lo que es recto. En Deuteronomio 32:4 encontramos que nos enseña diciéndonos que todos sus caminos son ¿Deuteronomio justos. qué? Hermano, Deuteronomio por favor. 32:4. Repito la cita, Deuteronomio 32:4 nos dice que todos los caminos de Dios son justos. Dios es fiel. Él no practica la injusticia. Él es recto y justo. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de la rectitud de Dios.
En Isaías 45:19. Isaías 45:19 nos enseña lo siguiente. Yo, el Señor, digo lo que es justo. Y declaro lo que es recto. Es un atributo que Dios maneja y Él es recto. Ese atributo lo ha compartido con nosotros porque Él quiere que seamos rectos, justos. Otro atributo de Dios es el celo o los celos. El celo de Dios quiere decir que Él anhela que nosotros siempre estemos con Él. Si leemos la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, el versículo 2, ¿Primera o segunda? buena pregunta porque creo que sí me equivoqué. Segunda Corintios 11, 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 dice, ¿Lo leo? porque, a ver, adelante, por favor. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Gracias. Porque os celo con celo de Dios, que os he desposado con un solo esposo. De eso habla el celo de Dios, de que Él anhela que estemos siempre con Él. Y ese celo significa protección. Dios es nuestro ferviente protector. Perdón, hermano, ¿cómo dijo? Y ese celo significa. Perdón, significa que Dios quiere que estemos siempre con Él. Y también quiere decir que es nuestro ferviente protector y vigilante. Y que está siempre comprometido a buscar nuestro honor
y bienestar. En Éxodo 34:14, si alguien lo encuentra, me ayuda, por favor. Éxodo 34:14. Ya lo tengo, hermano. Adelante, por favor. Éxodo 34:14 nos dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Gracias. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Eso quiere decir que Dios está procurando nuestro honor. Quiere decir que nos está vigilando para que no caigamos en deslealtad para con Él. Y además, Él está protegiendo su propio honor. Porque Dios no puede ser burlado ni puede ser deshonrado. Quiere decir también que tampoco podemos tomar el nombre de Dios en vano. O como si no fuera Él alguien. No podemos ignorarlo. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos jóvenes? ¿Quieren hacer alguna pregunta o vamos bien? Vamos bien, hermano. Gracias. Otro atributo es su ira. La ira de Dios. ¿Qué quiere decir con la ira de Dios? Que Él aborrece el pecado. ¿Alguien me ayuda a leer Éxodo 32, 9 y 10, por favor? Repito la cita. Éxodo capítulo 32, versículos 9 y 10. Presten atención, ¿quién habla? Lo tengo. ¿A quién le habla? Dice así. Y lo que está diciendo. Bueno, vamos a darle al hermano Andrés y luego a
Tu nombre, hermana jovencita, no me aparece tu nombre. Esmirna. Esmirna. Primero el Esmirna. hermano Andrés, luego la hermana Esmirna, por favor. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Notaron lo que está diciendo? La razón por la que Dios se aira, porque el pueblo es de dura cerviz o terco, diría otra versión, necio, incomprensible de la verdad. Y entonces Dios, hablando con Moisés, le dice, déjame que aplique mi ira. Hermana Esmirna, me dijiste, ¿verdad? Lees, Sí, hermano. por favorcito, puedes leerlo así detenidamente, saboreando el texto. Ok. Dijo más a Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Gracias. Dios está trayendo su ira contra los que cometieron el pecado. Moisés no lo cometió, pero el pueblo sí cometió el pecado y por eso Dios dice, deja que yo aplique mi ira, porque eso es lo correcto, eso es lo recto, eso es lo justo, que quien comete pecado reciba las consecuencias de su pecado. De eso vino a librarnos el Señor Jesucristo. Pero Dios, Él es recto y eso le molesta. ¿Alguien más? Ayúdeme a leer Deuteronomio capítulo 9, versículos 7 y 8, por favor. Repito la cita, Deuteronomio capítulo 9, versículos 7 y 8. Detenidamente, ¿qué dice, por favor? Yo lo tengo, hermano. 9, 7 y 8, ¿verdad? Por favor. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Es hasta el 9, ¿verdad, hermano? Sí, por favor. ¿Le doy No, continuidad? no, hasta ahí está bien, porque ya nos dijo lo que queremos comentar. Ok, hermano. Notamos lo que está diciendo. Quien está hablando ahí es Moisés. Estamos ya en Deuteronomio y quien está hablando es Moisés, hablándole al pueblo y está hablando que desde que salieron de Egipto, el pueblo ha sido con terquedad, duros de cerviz, y es un señalamiento que Moisés está dando al pueblo y por lo cual lo que merece esa actitud o ese comportamiento es la ira de Dios. Ese es un atributo divino, el celo, la ira de Dios. Pero es un celo o es una ira contra el pecado, contra los que cometen
el pecado, la falsedad. Si leemos en San Juan capítulo 3, versículo 36, alguien más que no ha leído, ayúdeme a leer, por favor, San Juan 3, 36. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gracias. Aquí nos está hablando que lo que importa en este caso es la fe. El que cree en el Hijo de Dios y el que no cree verá la ira de Dios. No creerle a Dios es pecado. Y el pecado traerá como consecuencia la ira de Dios. Tenemos esas citas de que no solamente en el Antiguo Testamento se hablaba de la ira de Dios, sino que ahora en el Nuevo Testamento Jesús mismo está hablando de esa ira donde Dios habrá de hacer lo correcto, Él es justo. Ya leía ahí, Mitch dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Habla de creer, ¿no? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, al contrario, la ira de Dios está sobre él. Ahí mismo en San Juan, capítulo 5, el versículo 24. San Juan 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pasemos a otros atributos de Dios. Se conoce como atributos de propósito, su voluntad. Como atributos de propósito, su voluntad. Este atributo tiene que ver con la capacidad que Dios tiene. Espero no redundar en esto que estoy pensando. Para decidir y aprobar las cosas que Dios es y hace. La capacidad que Dios tiene de decidir para aprobar las cosas que Dios es y hace.
Es decir, que son las decisiones que Dios toma en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Si leemos en la carta del apóstol Pablo en Efesios, capítulo 1, versículo 11, repito, Efesios 1:11. Alguien ayúdeme a leerlo, por favor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios está haciendo conforme a su designio, conforme a su voluntad. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Dice, Por favor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si leemos también en Romanos capítulo 13, el versículo 1, repito la cita, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas todas las autoridades. ¿Hay una voluntad secreta? Y hay una voluntad revelada de Dios. Por ejemplo, si leemos Deuteronomio 29:29, nos explica ahí lo siguiente. ¿Alguien lo tiene? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo vuelve a leer, por favorcito, hermano, o busquen en sus Biblias. Quiero enfatizar algo interesante ahí. Dije la cita de Deuteronomio 29. 29, el versículo 29. Todos búsquenlo en su Biblia y sigan la lectura, por favor.
Deuteronomio 29:29. ¿Cómo dice nuevamente, hermano Andrés, por favor? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, entendemos que hay una voluntad que no nos ha sido revelada a nosotros, una voluntad secreta de Dios, pero bástenos, espero haber dicho la palabra correcta, bástenos contar con la voluntad revelada de Dios, que es como lo podemos conocer a Él. Porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Ahí tenemos que hacer énfasis importante en esto. No solamente nosotros, sino que debe de trascender a nuestros hijos. Hay una responsabilidad de los padres de transmitir a los hijos cuál es la voluntad de Dios. Y no caer en el error que cayó el pueblo de Israel cuando en el libro de los jueces leemos que toda aquella generación había muerto, pero se levantó otra generación que no conocía de Dios. Así que es importante que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, voy a hacer uso de un atributo de Dios, que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, ese celo, porque nuestra familia, nuestros hijos, conozcan ese amor de Dios y ese deseo de Dios de que pertenezcamos solamente a Él. En Jueces capítulo 2, versículo 10, leemos: toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto quiere decir que tenemos entonces la ¿Cuál era responsabilidad. la cita, hermano? Perdón, ¿jueces qué? Capítulo 2, versículo 10. Y ese desconocimiento que tienen de Dios los lleva a cometer deslealtad y se involucran con los Baales. Por eso Dios es celoso y Él quiere que nosotros conozcamos más cada día de Dios. Insistamos en conocer las cosas reveladas de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran que profundicemos o quieran comentar? ¿Nada?
Vamos a leer Éxodo 34, 5 al 7. Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. ¿Lo leo? Por favor. 34, 5 y 7. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Gracias. Prestamos atención a ese versículo. El Señor desciende en las nubes y se puso junto a Moisés y le dio a conocer su nombre. Le dio a conocer su nombre. Jehová, Jehová, fuerte, ese es el nombre de Dios, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad. Y ahí a mí me conmueve porque, vean ustedes, Él es celoso, él es firme, Él maneja su ira, pero leamos esto, perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, pero tampoco deja sin castigo al que es culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Sería interesante que termináramos haciendo una oración. Hermana Esmirna, por favor, guíanos en una oración y terminamos. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, te agradecemos, Dios, por todas las bendiciones, Padre, y por esta clase. Nos damos cuenta, Señor Jesús, que tus atributos, Padre, son para con nosotros en gran manera, en misericordia. Tú nos amas tanto, Señor Jesús, a pesar de nuestros errores. Y te pedimos, Padre, que nosotros aprendamos a valorar, Señor Jesús, todos esos atributos que tú tienes, Señor Jesús. Porque también nos dices que pues tú eres un Dios de ira, Padre, cuando nosotros pues quizás no entendamos, Señor Jesús, pero ayúdanos, Padre mío, ayúdanos a seguir adelante, Señor Jesús. Te pido por la vida de cada uno de mis compañeros, Señor Jesús. Quizás no estamos presencialmente, pero Padre mío, que cada uno de nosotros se nos quede grabado estas enseñanzas, Señor Jesús, y que lo llevemos en práctica. Bendícenos, Señor. También ayuda a tu siervo, Padre, que Él dispone de este tiempo, Señor Jesús. Gracias por tu infinito amor y tu grande perdón. Y Padre mío, dirígenos siempre, sé tú con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor Jesús, de nuestras vidas. Gracias, Padre, por el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, disfruten de su descanso, que Dios les bendiga. Nos vemos
¿Cuándo nos vemos? El próximo sábado ya no, ¿verdad? Ya no, hermano. Ya son Hasta- vacaciones. Del Hasta el hasta próximo enero. año. Dijeron que hasta el 6 de enero, creo. Ah, ok. Bueno, pues me dicen que les trajo ahí de regalos a alguien. Muy bien, hermano. Bueno, descansen. Dios les bendiga. Igualmente, Dios le hermano. bendiga, Feliz Que Dios hermano. año. le Aquí bendiga. estamos. Lean mucho para que Feliz me hagan año. preguntas. Sí, hermano. Que Dios le bendiga.